Nos hemos reunido hoy aquí con tres interesantes personas para hablar de lengua. Primariamente, como punto de partida de este debate, empezaremos con lo que sería intentar encontrar o hablar de nuestra lengua primigenia, la que nuestros primeros ancestros empezaron a hablar, si es que hablaban, porque ese es otro tema de debate. Voy a presentar mínimamente a los ponentes. Tenemos, empezando por el córner, a José Luis Almán. José Luis no es lingüista, concretamente, de profesión, él es diseñador gráfico, pero lleva casi toda su vida dedicado al estudio y comprensión del lenguaje primigenio, o sea que estás en tu salsa en estos momentos. Apasionado del origen del hombre, de las civilizaciones desaparecidas del pasado y de la paleolingüística. En el 2006 participa en el segundo Congreso del Origen del Euskera en Donosti y en el 2016 en las segundas jornadas de la Lengua y Cultura Ibérica en Zaragoza, donde se encuentra con los demás presentes, me parece, ¿verdad? Sí. Carmen Jiménez Huertas es escritora, licenciada, ella sí que es licenciada en Filología Catalana y especializada en Lingüística y Tecnologías del Lenguaje. Ella ha publicado algunos libros relacionados con la lengua, por ejemplo, La codificación informática del signario ibérico nororiental en el 2009. En el 2013 nos sorprendió con un polémico libro titulado No venimos del latín. Y algunos duendecillos me han dicho que está terminando un libro en estos momentos. ¿Terminando? Sí. Sobre el origen del lenguaje. Sí, sí, sí. También es habitual ponente sobre lengua y cultura ibérica en varios espacios y también de las jornadas estas de Zaragoza. Y nuestro amigo Javier Goitia, que viene del País Vasco, expresamente para conocernos, tampoco es lingüista, hay que decirlo, por lo menos a nivel profesional, académicamente hablando, pero sí ha sido ingeniero civil, geógrafo y investigador apasionado de las lenguas vivas y muertas, principalmente del euskera. ¿Correcto? Yo no lo diría mejor. Él ha publicado El ADN del euskera en 1500 partículas hace unos 3 añitos y tiene también terminado y listo para publicar el Diccionario Etimológico Crítico del Castellano en 20 tomos, que se dice temprano. También es habitual ponente de varias jornadas y congresos relacionados con el ibérico, con el vasco, con las lenguas en general y también de las jornadas de Zaragoza. Bienvenidos a los tres. Voy a empezar con un texto sacado de la Wikipedia, por ejemplo, ¿vale? Yo puse el origen de la lengua y vamos a ver qué nos dice la Wikipedia y va a ser nuestro punto de partida para que vosotros podáis, a raíz de esta presentación, empezar. El origen de las diferentes lenguas en la especie humana ha sido un tema debatido por varios eruditos a través de los siglos. De hecho, en el siglo XIX el debate llegó a ser tan enconado, persistente y repetitivo que en 1866 la Sociedad Lingüística de París decidió prohibir el tema, aludiendo que todas las teorías al respecto eran tan contradictorias entre sí que jamás se podría llegar a un acuerdo. De este modo, el problema del origen del lenguaje quedó suspendido por casi un siglo. Los avances en genética, lingüística comparativa, antropología y otras áreas hicieron resurgir el debate ya en el siglo XX. A pesar de esto, dentro del estudio de la lingüística histórica sigue sin existir un consenso sobre el origen filogenético de las lenguas. Actualmente se estima que para profundidades de más de 5 o 6 milenios es imposible, repito, imposible reconstruir los rasgos esenciales de una protolengua. O sea, según la Wikipedia, según el academicismo oficial, nuestra lengua se remonta como mucho a 6.000 años. Cedo la palabra. Creo que tiene bastantes más. De hecho, si miramos los fósiles humanos, aunque el cerebro no fosiliza, sí las improntas que deja el cerebro en los huesos. Y se ha demostrado que desde los primeros Homo hay trazas en los huesos de las eras del lenguaje,
las áreas de Broca y de Wernicke, están representadas en el cerebro humano. Por tanto, lo que conocemos como hombre, desde que es hombre, está absolutamente vinculado al lenguaje. O sea que nos vendría de serie el lenguaje. Sí, esto es lo que defiende la gramática generativa de Noam Chomsky, de que los hombres, los seres humanos, nacemos preparados para hablar. A partir de ahí hay que discutir, porque Chomsky para mí ha quedado un poco anticuado, porque él descuida lo que es la semántica, lo que es el significado, porque el lenguaje es el proceso, son los procesos cognitivos, es cómo funciona el cerebro, es mucho más que comunicar. Entonces es analizar el lenguaje como algo externo al ser humano, que clasificamos y describimos sin tener en cuenta qué hacemos cuando hablamos. Es para mí estudiarlo a medias, ¿no? Por eso la lingüística cognitiva va en otra dirección. Pero yo, para ser breve, para empezar, diría que no, el ser humano está absolutamente ligado, relacionado con el lenguaje, y desde ese momento que aparecen los seres humanos, vienen con lenguaje, pero lo que tendríamos que hablar es cómo era este lenguaje. Eso es para mí un debate mucho más interesante. Claro, pero es que ni siquiera se reconoce que hubiera lenguaje. Exacto. Claro, ¿cómo van a entrar en un debate en el cual de algo que consideran que no existe? Pero por esto he empezado con esto. Lo que han querido comentar ahí es que a lo mejor no le podemos seguir la pista al lenguaje más allá de los 6.000 años, porque no tenemos documentación física para poder... Bueno, ni siquiera la tenemos tampoco a nivel fonológico, porque no hemos escuchado cómo hablaban. Simplemente lo más que podemos tener es una escritura y poderla interpretar medianamente. Luego, que el hombre haya venido de serie con el lenguaje, yo creo que también, que sí, que efectivamente ya vinimos así, hechos de fábrica, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la teoría de la evolución de la lengua, ¿no? La cual dice que, bueno, que empezamos primero gruñendo, luego de ahí se nos ocurrió un día hacer pa, 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 luego te, luego tal... Sí, hay algo así, sí es cierto, hay algo así, pero no es exactamente como nos lo están contando. O sea, creo que han querido unir esta teoría de la evolución de la lengua a también la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Entonces, que también está entredicho. Sí, evidentemente. Es que piensa que buscar el origen de la lengua es casi obligado si estás defendiendo un origen de la especie humana. Está muy ligado el origen de la lengua al origen del hombre, ¿no? Y es normal que busquen unirlo. Bueno, unirlo o meterlo con calzador a veces, ¿no? Porque Y curiosamente he encontrado que hay dos grandes teorías para el tema del lenguaje. Una es la monogénesis y la otra la poligénesis, ¿no? Una que dice que todas las personas hablaban una lengua común y por causas culturales, geográficas se ha disgregado, y la poligénesis dice que de una forma simultánea surgieron en distintos lugares lenguas diferentes que dieron origen a lenguas madre que luego dieron origen a diferentes dialectos. En el evolucionismo también tenemos, bueno, en darwinismo o el evolucionismo o el creacionismo, ¿no? Eso es como si siempre estamos entre una dicotomía, o una cosa o la otra, ¿no? Bueno, lo que acabas de decir, las dos opciones, es que no puede haber otra. O han empezado en un sitio o han empezado en muchos. Eso de todas maneras no le veo mucha relevancia. Lo que sí quiero yo decir es que sí hay argumentos tecnológicos que nos pueden ayudar a poner un límite a la certeza de que los humanos hablaban. Sabemos que las plantas hablan. Las plantas, por ejemplo, emiten ciertas moléculas en cierto momento cuando llegan ciertas orugas. Sabemos que los animales superiores se comunican, sabemos que los animales marinos, bien sean peces o bien sean mamíferos, se comunican. Es lógico que el hombre, el ser humano, se comunicara. La primera prueba que yo he visto de todo lo que hay en arqueología reciente, la primera prueba que he visto de esto la tenemos en las lanzas encontradas en Solingen a principios del siglo XXI, 4 lanzas de madera de abeto que se encontraron en una turbera en Solingen, en Alemania. Podéis acceder a ellas en cualquier soporte. Son unas lanzas primorosas. Yo mismo he tratado de hacerlas, de reproducirlas, y me ha costado, teniendo buenas sierras, teniendo buenos cepillos, me ha costado hacerlas. Es decir, los que hicieron aquellas lanzas tuvieron que haber hablado entre sí
para cortar un árbol, para en qué momento cortarlo, porque los árboles no se pueden cortar en cualquier momento, depende cómo los cortes, luego son durables o no son durables, se pudren más rápido o no, para poder tallarlo, para poder equilibrarlas y luego para la función más importante que se ha sabido de esas lanzas, que es que fueron sometidas al calor para que los aceites esenciales que había en el interior de los vasos salieran progresivamente hacia el exterior, barnizando las lanzas y dándoles una prestancia, una tecnología superior. Esto es lo que hacen ahora mismo en cualquier fábrica de muebles de último nivel, pero lo hacen incluso peor. Quiere decir que hace 400.000 años... Y las han datado en 400.000 años de antigüedad. Las han datado, sin duda ninguna, en 400.000 años. Quiere decir que hace 400.000 años se hablaba. Una de estas pruebas anula a otras demás que haya. Se sabe que eso tiene que ser impepinable. Es imposible que una persona aislada, hay que dar por cierto que las hicieron humanos, una persona sola no puede resolver ese proyecto. Entonces yo en principio lo baso en el Pleistoceno y sobre todo, bueno, el Pleistoceno por supuesto, pero dentro del Holoceno, en la última mitad del Holoceno, los 400-500.000 años, con certeza que hablábamos. De hecho, hay otros argumentos de peso para mí, que es que el lenguaje es la base del pensamiento. De hecho, los humanos no podemos desarrollarnos psicológicamente sin el lenguaje. Y esto se aprende en los brazos de nuestra madre. Porque la base, es decir, lo que estudiamos en lingüística no son más que los procesos cognitivos. La sintaxis es mucho más que el análisis que se hace en el colegio. Es la estructura sobre la que se van a asentar todas las funciones cognitivas. Entonces, esta voz interna que tenemos dentro de la cabeza, que funciona 24 horas, que no se desenchufa ni cuando dormimos, nos está hablando. Otra cosa es cómo esta comunicación se verbaliza, porque pienso que en este aspecto hemos involucionado. Es decir, la lengua antes, cuando estaba mucho más cerca del simbolismo, porque hacia ahí es el camino que llevo hoy, no necesitaba tantas palabras. De hecho, pienso que tenemos que volver precisamente, tenemos que volver a este lenguaje que nos permitía comunicarnos en paquetes, un poco, como lo diría, es esta función que cuando realmente te estás mirando a los ojos no hace falta añadir nada más. Palabras. Pienso que los humanos primitivos, por llamarles de alguna manera, porque primitivos somos bastante más nosotros, pero tenían una comunicación mucho más intensa, realmente simbólica, que es hacia donde está yendo hacia la gramática cognitiva. ¿Cómo era este lenguaje entonces? ¿Tú qué piensas, José Luis? Bueno, sí que es cierto de que, como estaba ya comentando, el lenguaje debía de ser sencillo, entre comillas, con relación a los que hablamos ahora. Pero también es cierto de que esto, a nivel de investigación, de esos 6.000 años que tenemos de investigación, tampoco se correlaciona, porque hay lenguajes de hace 3 y 4.000 años que son mucho más complicados de hablar que los que hablamos ahora, ¿no? Incluso algunas lenguas que todavía están vivas vienen de esos lenguajes y esos lenguajes se vieron transformados, como pasó con el sánscrito. El sánscrito tuvo que pasar al hindi, que fue casi una fabricación, entre comillas. O sea, fabricaron ellos un lenguaje más sencillo porque el sánscrito era demasiado complejo para el pueblo. O sea, ya había dos niveles de lenguaje. De todas maneras, si miras este lenguaje complejo, que era, por ejemplo, el sánscrito, por poner un ejemplo, que se habla mucho como es la base del indoeuropeo, etcétera, etcétera, si lo vas desmenuzando en sus fonemas, vas viendo de que hay ahí una sencillez, o sea, parte de unos componentes muy sencillos, que son prácticamente los fonemas. Y que esos fonemas de por sí tienen un significado casi arquetípico. O sea que estáis todos de acuerdo en que en un origen el lenguaje está compuesto de unas partículas con pleno significado. Sí, pero con un matiz. Él habla de fonemas, de sonidos, y yo hablo de símbolos. Es diferente porque, vamos a ver, ahora estamos volviendo a los símbolos. Fíjate que con las nuevas tecnologías, los emoticones,
todas las iconas que tenemos en los aparatos electrónicos, los dibujos en los ordenadores. Tú estás trabajando en un ordenador y ya nadie trabaja con sistema operativo, todo el mundo le clicas a un icono y se ejecuta un programa. A eso me refiero, el código de circulación. Entonces había una señal, por ejemplo, un símbolo que es un stop, y tú le puedes decir cof en árabe, lo puedes decir stop o puedes decir parada, pero todos entendemos que hay que parar. Entonces no es tanto como suene, no es tanto el fonema, sino el símbolo de lo que está representando. Después sí que es verdad, y me gustaría ver si nos da tiempo de hablar del tema de los fonemas y qué significan los sonidos, pero pienso que la idea, y ahí está llegando, es donde estamos llegando ahora en nuestras investigaciones, antes que el fonema era realmente la idea. Porque estos fonemas están asociados, es decir, es a la vez un símbolo con una etiqueta sonora. Por tanto, un fonema sería un significado, una idea con una etiqueta sonora. Esta sería la base del lenguaje. Y son constructos, es decir, son piezas con pleno sentido. Por tanto, les llamemos en lingüística como se llamen. A veces te despista, por ejemplo, el término, si utilizas la palabra morfema, parece que solo tiene forma y no tiene significado. No estoy hablando de forma, estoy hablando realmente de pleno significado. Y sería una idea o símbolo asociado a un sonido. Esta sería para mí la base del lenguaje. Entonces es verdad que se ha ido complicando, porque hay sensaciones que cuando la percibes es así, y ahora explícala. Especialmente cuando hablamos de sensaciones abstractas, de conceptos abstractos, cómo explicas la soledad, cómo explicas la sabiduría, cómo explicas el amor. No es como señalar un pájaro a una mesa. Y sin embargo, te das cuenta que con un sonido sí. Sí, porque estas mismas palabras están compuestas de partículas que por ellas mismas y sumadas conforman un concepto. Y son de una riqueza que casi asusta. ¿Esto está relacionado con lo que tú hablas de la vibración? La vibración. De la vibración. La vibración. Sí, bueno, yo veo también que se mezcla aquí o sea, tanto lo que es el sonido, lo mezclamos también con la forma, ¿no? En este caso con símbolos. Bueno, es como mezclar la música con los colores. Existe una relación, evidentemente, pero claro, estamos hablando a otro nivel de compresión, que lo tenemos los seres humanos, lo que pasa es que lo hemos perdido. Estoy hablando de que podemos realmente ver el sonido. Fíjate, el sonido se oye, ¿no? Ver el sonido. Sí, claro, estás diciendo. Sí, claro, ver el sonido. Sí, es que de alguna manera cuando nosotros representamos un sonido con un símbolo, estamos haciendo un juego así, ¿no? Bueno, o sea, es como representar una nota musical con un sonido, con un pictograma, ¿no? Sí. Con un símbolo. El sonido también se representa con un símbolo, y eso serían las letras, no, las letras no. De hecho, la luz y el sonido son el mismo fenómeno, solo cambia la frecuencia. Claro. Sí, eso es cierto. Sí, el espectro electromagnético pues es inmenso, es lo que abarca toda la transmisión total de energía entre lo más material y lo más inmaterial. Yo también no puedo estar de otra manera que estar de acuerdo. Yo he trabajado, así como el sánscrito dicen que tiene del orden de unas 1700 raíces y otro tipo de desinencias, lesemas puntuales, condicionantes y demás. Yo he trabajado con el euskera, que es la lengua que más conozco y que más me ha entretenido, y estamos ya ahora mismo cerca de los 1600, cerca de las 1600 partículas de este estilo. Muchas de ellas son raíces, otras no son raíces, otras son desinencias, otras son condicionantes, pero vamos, son partículas elementales todas ellas tienen los sonidos. En principio los sonidos no se pueden ceñir totalmente a los signos que usamos, porque hay sonidos que son difíciles de representar, como siempre han sido. Es decir, cuando los romanos trataban de reproducir los sonidos ibéricos, pues no podían reproducirlos porque no tenían los símbolos adecuados. Pero de cualquier manera, el número de lesemas, de elementos con significación, elementos cortitos con significación, que yo los tengo de una y de 2 sílabas, tengo muchos cientos de ellos, la verdad es que es sorprendente, da como miedo pensar lo certeros que han sido al determinarlos. Por ejemplo, su es fuego,
ie es traslado, paso, cambio. En francés, suye es el hollín. Es el único elemento puntual que deja el fuego es el hollín. Puntual físico después de apagarse el fuego, cuando traslada. El suye, que en el francés no saben tampoco de dónde viene, dicen voz de origen desconocido, pues es probablemente una voz que se ha tomado de cuando el lenguaje primigenio, que en esta zona seguramente era uno muy parecido al euskera, se hablaba en la zona gala que decimos, en la zona francesa. Y así de cortas, así de breves y contundentes y no repetitivas son cada una de las raíces o de los complementos, y así de primoroso es su enlace, de tal manera que cuando los cuentas es facilísimo recordarlos. Sí. Es facilísimo. En ese sentido sí hemos ido hacia atrás. El tener que aprenderte hoy en día una lengua cualquiera, sea de aquí o no sea indoeuropea, o sea, de donde sea, pues te lleva un esfuerzo muy grande de abstracción y de olvidarte de todo lo demás y de empezar de cero. Antes eso no debía ser así. Sí, yo en esto me metí justamente por eso, porque lo primero que buscaba era una lengua universal, pero para que fuera hablada ahora. O sea, fuera, no sé, como hizo Zamenhof en su momento. Como el esperanto. Sí, se podrá llegar. Yo pensé algo parecido. Se podrá llegar, sí. Se podrá llegar. Entonces empecé a indagar en todas las lenguas y buscaba algo que realmente fuera internacional, universal. Y finalmente llegué a esto, o sea, llegué a la síntesis máxima. O sea, vámonos al significado de cada uno de los sonidos. Y esos sonidos, por ejemplo, su, que es fuego, tenemos ahí la S, que es la vitalidad física, o sea, algo palpable de la vitalidad, de la energía. Tenemos dos niveles, que es la energía eléctrica, por decirlo de alguna manera, o la energía, yo la llamo el éter, que se llamaba antes, el prana, el chi, pues tiene mucho que ver con esa Z. Y la S es algo manifiesto, es esa energía manifestándose en el movimiento, en las correrías de un niño, en el fuego mismo, que es también energía. Y tenemos el U, la U, que tiene que ver con el seno, con los valles, también con el hogar, con el fuego, ¿no? Entonces es bonito porque dibujas, no sé, bueno, yo soy muy dado a dibujar, ¿no? Pero coges esa S todavía hoy con los signos, los juntas así, ¿no? Y algo te dice, ¿no? Sí, algo te dice. Muy bien. Es un poco también una taza de café echando humo. También. Pero es un poco así. O sea, que tú has llegado a analizar cada uno de los sonidos, o sea, las vocales, las consonantes, el significado originario de cada uno de ellos. ¿Y las vocales, por ejemplo? Pues las vocales son el fundamento realmente. Está ahí el fundamento de todo el lenguaje. Dijéramos que son las primeras partículas. Y a partir de ahí nos llegan las consonantes. ¿Cuántas vocales hay? Bueno, hay una discusión de si hay 200.000 vocales, no sé. Yo veo 5 básicas, entre comillas, y luego podemos hacer muchos tonos. Esto es como varias las derivadas. Notas musicales. O sea, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego podemos irnos dentro de esa... Y longitudes, alargamientos, sí. etcétera. Estoy de acuerdo. Tenemos las seminotas también, las seminotas, que sería, no sé, la U esta suletina, ¿no? La U podría ser una UI. Tenemos aquí dos sonidos unidos. De hecho ese es muy corriente en el euskera, incluso de hasta hace poco, antes de la unificación, en el pueblo de donde yo soy original, lo mismo se llamaba a los niños ume que ime. Depende de lo enfadada que estuviera la madre. Si decía ume era cariñoso, si decía ime es que estaba enfadada. Pero la U y la I estaban tan próximas en ese nombre. Ahora lo tienes también en esta T que hacéis, que es fuerte, o nos desviamos al Z para hacerlo más cariñoso, también más cercano, más pequeño, etcétera, ¿no? Son cosas que yo tengo en consideración, igual que la U para mí existe, o sea, es un sonido que está ahí presente. Eso está muy lejos de lo que se considera habitualmente o se estudia, de que los sonidos son las palabras son completamente arbitrarias. Bueno, esto no se enseña así. Claro, esto es lo que se estudia en la universidad. Es otro mundo, porque es el fruto de todo el estructuralismo de Saussure, que se dedicó a buscar los paralelismos entre las lenguas y a trabajar de manera comparativa. Pero estamos en el mismo error que en todas las ciencias, es decir, igual que la medicina se estudiaba sin tener en cuenta al paciente,
Por tanto, sin tener en cuenta a la persona y se estudiaban los síntomas, pues el lenguaje se había separado completamente de los hablantes y se analizaba como si fuera aséptico por separado. Como si hubiera... Después del estructuralismo viene el generativismo de Chomsky. Él se da cuenta de que los humanos nacemos preparados para hablar. Ahí hace una aportación importante, pero también se queda corto, porque también sigue estudiando sin tener en cuenta que somos personas las que usamos todos estos métodos, ¿no? En mi caso me llama la atención porque yo no me baso en el euskera para nada, pero estoy encontrando lo mismo en las lenguas romances. Lo alucinante es que se nos explica... ¿Las mismas partículas, quieres decir? ¿Los mismos significados? O... La misma manera de funcionar, basada en ideas y en partículas significativas unidas. Es decir, lo que se nos ha explicado a nosotros de que las lenguas romances son flexivas, que hay una parte del léxico que aporta el significado, y otra parte que se llama morfemas o desinencias o sufijos, que es la parte morfológica, me estoy dando cuenta que no es verdad. Que no. No es así. Que todas las partículas tienen todas significado. Las partículas son y tú llegas por una vía, que es las lenguas romances que has estudiado, sí. Llamadas romances. Vengo, digamos, desde un sector más académico, por llamar de alguna manera, sí, claro. Pero que en el cual me encuentro que está mal formulado. Es decir, hay una explicación teórica que solo es eso, es una formulación teórica, pero que no se corresponde ni con el comportamiento de las lenguas, y a la que empiezas a analizarlas te das cuenta de que realmente los formantes de las palabras son absolutamente profundos en significado. No solamente significado, sino que además se nos aleja del significado real, porque fíjate que en qué se basa. Se nos intenta despistar. No sabían más. No sabían más. Bueno, quiero pensar. Vamos a pensar. Que no sabían más. Sí. ¿Entiendes? Porque tú buscas un diccionario, el origen etimológico, y grandes lingüistas y filólogos han hecho diccionarios etimológicos y muy en serio han buscado dónde esta palabra se encontraba escrita antes. Eso es básicamente. ¿Vale? Entonces, si no está escrita, no existe. Exacto. Si se parece al latín, viene del latín. ¿Vale? Entonces, como no se admitía otra posibilidad, pues a veces había... A ver, para ir de Pinto Valdemoro se iba a Roma, y todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Pues un poco largo, ¿no? Para ir de Pinto Valdemoro irte a Roma, cuando ves que son pueblos vecinos, ¿no? O Villanueva de arriba, Villanueva de abajo, ¿no? Que es el caso paradigmático. Entonces, ves que la evolución o la explicación etimológica se va muy lejos, cuando tenemos la vía directa, porque cogemos estos formantes y tienen significado. A lo mejor es demasiado teórico lo que estoy diciendo, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, te dicen que el lexema es la parte que tiene el significado y se añade una desinencia. Por ejemplo, sal, una palabra corta, fácil, ¿vale? Salero. ¿Salero qué es? Salero, fíjate, cuando yo digo sal, el acento está en la A, cuando digo salero, el acento se desplaza, pero es que el salero no tiene nada que ver con la sal, es el recipiente donde está la sal, por tanto no estoy hablando de la sal. Por tanto, ¿dónde está el significado? ¿En la sal o en el recipiente? En la cola. En los dos. Los dos, cada uno aporta una parte. Cada uno aporta una parte, pero es que a esto, al aportar cada uno una parte de significado, se llama composición. Sin embargo, se nos vende en lingüística como derivación. ¿Esto es una lengua composicional, sería? ¿Se llamaría? Sí, yo pienso que las lenguas romances, de hecho, son composicionales, porque podríamos hablar un poco, no sé si habrá tiempo, pero cómo funcionan estas lenguas y estas partículas que estás añadiendo realmente qué son. Y verás que no están desenlazadas. Todas las partículas que se añaden tendrían un significado. Sí, y algunas realmente... Tú llegas a esto a través de las lenguas romances, tú llegas a través del euskera, y tú, José Luis, a través de... Pues yo he estado también mucho... A través del euskera, has estudiado mucho el euskera también. Sí, ahora estoy en otras parece de gran trascendencia la existencia del euskera. El euskera, como otras lenguas que habrán desaparecido probablemente, tenían, como nuestros antepasados, la obsesión de la economía, aparte de la claridad. Para ellos era absolutamente necesario que la transmisión de ideas fuera unívoca. O sea, no hubiera dudas en las expresiones y además fuera económica. Es decir, no podían gastar longitud de la palabra ni de la dicción en cosas innecesarias o que nos llevaran a equívocos. Perdón, la economía del lenguaje se aplica en todas las lenguas, no solo en el euskera, ¿eh? Sí, pero aquí era... No, en todas las lenguas es uno de los principios la economía del lenguaje. Sí, es una... Sí, pero no todos llegan con la misma efectividad. Pero es un principio universal. Sí, puede ser un principio universal que, en fin, que la retórica contamina y bueno, que a veces despista. Y a veces despista. Sí, porque precisamente se aplica una ley de manera inconsciente de economía, entonces
nos aleja del significado original. Sí, te despista. Te despista. Pero lo aplicamos inconscientemente para ser efectivos, precisamente. Va hablando, ¿por qué podemos hablar tan rápido? Vale, por la economía. ¿Y qué hay del Ibero? ¿Qué me podéis contar? Déjame terminar lo del euskera primero. Terminamos. El tema ¿Es que del le euskera... tienes un especial cariño, quizás? No. ¿Cómo que no? Bueno, sí. Tengo cariño a todas las incógnitas. Todas las incógnitas y todo lo que tiene la raíz de esta cogna me atrae muchísimo. El asunto es que el euskera no ahora, solamente ahora, ha despertado intereses. Que se sepa, desde el siglo XVI ya hay estudiosos que reclamaban que se estudiara esto, que parecía que veían relaciones entre las lenguas mayores, vamos a decir, latín, el castellano entonces todavía casi medieval. Ya desde ahí, el siglo XVI, el XVII, el XVIII, muchísimo más, hasta que el XIX llega el romanticismo y desarma todo esto, porque mete otros contaminantes increíbles. Hay una verdadera corriente, sobre todo de jesuitas y de personas muy cultivadas entonces, que demandaban esto. No se ha cumplido en ninguna ocasión. No sabemos los motivos, si eran inocentes, si eran orientados a mantener los paradigmas del poder, o debido a que la verdad es que ha pasado el siglo XIX, ha pasado el siglo XX, y gracias a que a finales del siglo XX ha llegado Google, que es malo para muchas cosas, ha llegado Internet con su aporte indiscriminado de información. Si no, yo no hubiera podido acceder a documentos, pues como, ¿qué te voy a decir? Como los trabajos de Covarrubias, diccionario de Covarrubias, con el cual he disfrutado durante meses, y otros muchos que estaban al alcance ya de cualquier indocumentado. Antes solo estaban al alcance de los prebostes, que tenían acceso a las bibliotecas de las canonías y de tal, y entonces podían trabajar. Hoy en día cualquier estudiante del primer curso de carrera puede acceder a la obra que se le ocurra de cualquier autor y mirarla con auténtico descaro. Esto antes era imposible porque no te dejaban ir a la universidad, te dejaban solamente el libro durante media hora, tenías que dejárselo al siguiente, era un martirio. Hoy en día se ha abierto la veda y entonces tenemos mucha oportunidad. Con el Ibero pasa lamentablemente otra cosa que saben mucho más otros compañeros, que tenemos un montón de epigrafía, pero no tenemos acceso. Esto es un problema. No tenemos acceso. Es muy difícil. ¿Dónde está ese material? Las piezas pequeñitas o poco importantes, por así decirlo, están en museos provinciales. Las piezas grandes e importantes no se sabe dónde están en colecciones privadas o así. Piensa que cuando, junto con David Folk, empezamos a hacer todo el inventario de los textos ibéricos para crear un corpus, para poder informatizarlo, porque vamos a ver, en un siglo donde la tecnología permite con un clic en el ordenador buscar en una base de datos, como podía ser que no tuviéramos los textos ibéricos, todas las epigrafías inventariadas y a disposición, ¿no? Entonces empezamos un trabajo exhaustivo de buscar en hemerotecas las revistas especializadas donde los arqueólogos habían hecho los hallazgos, porque la única forma de encontrarlos, piensa que eran fotografías malas y calcos peores, pero era la única fuente. Entonces, a partir de ahí empezamos a introducirlo en un corpus y nos encontramos con la dificultad de no poder conocer los originales. Muchos están en manos privadas, otros hay réplicas, después algunas se han podido ir conociendo un poquito más, porque ahora ya hay un inventario de Untermann que fue muy importante, después la Universidad de Barcelona va haciendo las actualizaciones cada año de los nuevos hallazgos, pero ver las piezas originales es muy difícil. Es muy difícil. Es que muchas veces no te digo ni tocarlas. Hay que verlas y tocarlas y palparlas, claro, y ver lo que pesan, ver cómo están grabadas. No hay acceso y aparte es que no se habla de esto. Tú fíjate, en las escuelas primarias se pasan una página y media y ya rápidamente vienen los romanos, pero es que en la universidad... La prehistoria... Que me quejaba yo esta mañana. Y ya nos vamos a los romanos. Claro. Sí. Y la prehistoria, 2,5 millones de años, contados ahí los prehistóricos Denigrados y... No, es que la cultura ibérica se explica dentro de la prehistoria. Dentro de la prehistoria. Cuando es un error, porque la historia empieza con la escritura y la cultura ibérica tiene escritura. La historia... Lo que se le llama historia empieza con la escritura. Sí. ¿Y cuándo se supone que empieza la escritura? Bueno, aquí la cultura ibérica tiene escritura desde el siglo V antes de nuestra era. Por lo tanto, antes de la llegada de los romanos.
Se ha encontrado escritura incluso más antigua. Más antigua, sí, sí, sí. Porque es lo que hablábamos antes, ¿eh? La escritura ibérica, al menos para mí, está absolutamente relacionada con toda una escritura anterior, que es una escritura pictórica que se encuentra esparcida por el Mediterráneo y más allá, en los Balcanes, ya la encuentras en Portugal, en Masdacir, en Francia, en el Próximo Oriente y por todas partes, en Creta, en Chipre, el disco de Festos. Bueno, todas estas escrituras antiguas demuestran que la gente se movía y que hay registro de una escritura, además... O sea, estamos hablando de una sociedad dinámica, básicamente. Evidentemente. Evidentemente. Es que esto es como de cajón, la gente se cree que se queda... De cajón. Sí, 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 en la porque- cueva se creaba. Yo quería añadir una pequeña disensión con respecto a que no se ha hecho realmente un estudio informatizado del Ibero. No me lo creo. No, yo no me lo creo. Sí que se ha hecho, lo que has hablado está ahí totalmente, pero yo no me lo creo. O sea, se ha hecho de cualquier otra lengua. Se ha hecho del cuneiforme, se han llegado a grandes conclusiones con los textos egipcios, se ha hecho del maya, una lengua indescifrable, que se han hecho unos estudios a nivel informático espectaculares, que han participado hasta los servicios secretos, supercomputadoras, de todo. Yo no me lo creo. Yo creo que los ¿Qué quieres alemanes... decir? Los Que lo ha hecho la alemanes NASA, ya... lo ha hecho la NASA. El estudio. Sí, yo Sí, creo pero que no los nos lo han alemanes... dicho. Y se ha ocultado. Hace ya muchos años, décadas, han hecho estos estudios. Y no solo los alemanes, creo que también lo ha hecho el Vaticano. Seguro, que son los que tienen la mayor cantidad de información con respecto Fíjate, es al que Ibero. esto que dice él es muy tentador de repetirlo así, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que haya una escritura con 4.000 textos que no se haya descifrado? Hay demasiado para que no se haya podido hacer. Y además, piensa que cuando en el 2009 ya hubo una propuesta de codificación, ahora la Universidad de Barcelona ha presentado la oficial, pero bueno, la primera había sido la mía, pero bueno, no se me hizo caso. Yo presenté un inventario de 138 símbolos o glyphs diferenciados. Ellos lo han reducido a 49. Bueno, esto es una aberración absoluta, porque ya te está reduciendo toda una riqueza de una lengua que, si no está descifrada, tienes que ampliar el inventario, porque te estás restringiendo, ya partes de un vicio de salida. Por tanto, si el principio de planteamiento está mal, puedes llegar a cualquier parte, ¿no? Bueno, Untermann hizo un inventario de 95, yo propuse 138 como mínimo y ellos lo han reducido a 49. ¿De qué estamos hablando? Ellos cogen toda la escritura ibérica y dicen, no, estos signos se reducen a estos pocos porque son iguales, solamente que según quien lo escribía lo representaba con un trazo de más, un trazo de menos, lo ponía cabeza arriba, cabeza abajo, a la derecha, a la izquierda, pero son los mismos. Esto es absolutamente falso, por múltiples razones. Ya lo habíamos analizado desde el aspecto lingüístico nosotros, que nos faltan sonidos, por tanto, no es cierto, está mal de base, la interpretación de Gómez Moreno está mal hecha, clarísimo, pero lo malo es que la propia universidad es la que restringe este inventario, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que ha salido ahora un estudio realizado no por un lingüista, sino por un informático, alguien que aplica un método matemático estadístico, y que ha dicho, vamos a ver si es verdad. Cogemos todo el corpus ibérico, como ahora está a libre disposición colgado en la página ibers.cat y si no también en la suya de Cataluña, se puede acceder al corpus, pues él coge, por sistema pura de estadística, vamos a ver, en cuántos textos de estos 4.000 me salen, hay coaparición de variables, ¿vale? Si fuera el mismo signo, podría coincidir en 1, 2, 3, 5, 10, ¿vale? Podría haber una cierta redundancia de que el escriba, pues la persona que ha escrito lo ha hecho mal una vez, ¿vale? Pues no, él lo pone y tan fácil como programa informático que le da el botón. Es decir, la coaparición es tan alta que supera de lejos lo que podría ser un error o una variabilidad aleatoria. Por tanto, estamos partiendo de que la propuesta que se está haciendo para informatizar el signario ibérico está mal de base ya. Entonces, es imposible, no va a servir para descifrarlo. Entonces, ahí voy a lo que ha dicho José Luis. Eso está hecho aposta. Esto no se puede hacer tan mal haciéndolo sin querer. ¿Qué pueden estar intentando ocultar? Se me escapa. A mi entender es el origen de todas las culturas de Europa, que parten de alguna manera de toda la costa este y en especial de aquí de la península ibérica.
y a su vez parten de otro continente allá, más allá del mar. O sea, nos vamos quizá a la hipótesis Atlante o de la Atlántida, pero por ahí van los tiros. Es muy interesante porque a mí me atrae este tema y me subiría al carro, pero volviéndome al academicismo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Que no, que la escritura lo trajeron los fenicios. Claro, eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice y se sigue repitiendo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la escritura fenicia, como lengua semítica, no utiliza vocales, por lo tanto los fenicios inventan o descubren, llámalo como quieras, el alfabeto un poco por casualidad, porque esencialmente reducen el inventario. Pero si vamos a buscar un auténtico paralelismo con la escritura ibérica, nos tenemos que ir al chipriota y al micénico, por tanto nos vamos mucho más lejos que el fenicio. Además son estructuras silábicas. ¿Y a qué volvemos? ¿Estructura silábica a qué? A esta unidad composicional de la que hablábamos antes, donde cada una de estas partes son, además de un sonido, una idea. Y ahí es donde nos estamos equivocando con el ibérico. Porque el ibérico, algunos de los glifos, algunos de los símbolos, de los signos, son símbolos. Igual que en el cuneiforme hay un símbolo que significa rey, pues algunos de estos signos o glifos ibéricos son mucho más que un sonido. Estamos hablando de símbolos, igual que todas las lenguas antiguas y el alfabeto griego y las runas nórdicas y las letras hebreas se utilizan como oráculos, sabe que cada una de las letras tiene un símbolo. El ibérico básicamente es más antiguo y está basado en lo mismo. Entonces, fíjate, si olvidamos todo esto, si no tenemos en cuenta estas variables, si no comprendemos, somos capaces de ser suficientemente generosos para reconocer que no sabemos todavía nada y que por tanto no podemos discriminar. No lo sabemos nosotros. No, quizás haya quien sí lo sepa, ¿no? Porque, bueno, tú has dicho que era intencionado. Yo no me atrevo a decir tanto, porque bueno, tengo que, por mi educación, tengo que limitarme a lo que conozco de lingüística, pero realmente ahora, con el buscador que tenemos, con la capacidad que tenemos de usar con la informática, deberíamos ser capaces de encontrar esta lengua relativamente rápido. Sin hacer transliteraciones. Si nos vamos a las transliteraciones, nos equivocamos. Tenemos que trabajar con el silabios. Es como que os encontráis ahí las personas que queréis investigar. Por ejemplo, ¿tú te gustaría poder doctorarte en lenguas ibéricas si es posible? No hay cátedras. No hay Tú cátedras, me comentabas lo mismo, que no. querías hacer tesis en relación a la toponimia, que es de una gran riqueza, y tampoco encuentras quien te pueda dirigir esa tesis. O sea que hay maneras bastante civilinas de impedir que el conocimiento vaya hacia adelante, ¿no? Sí, es como si las universidades estuvieran en un contubernio con otros órganos del poder, ¿no? Del poder ejecutivo o de los bancos o de los padres fáticos, y dijeran, bueno, pues que en España que no haya una sola cátedra de ibero y que los que se dedican a gestionar el vasco se limiten a hacer poesías y a folclore, y a no profundizar mucho. No, pero aparte es que sobre los iberos se ha estado mintiendo desde hace mucho tiempo, bueno, relativamente, pero se ha estado mintiendo desde una época determinada hasta ahora. Se ha estado falsificando además muchísima cosa, y cosas realmente falsas que están circulando por ahí como auténticas. Y hay cosas también que se le han atribuido constantemente a los romanos y que se sabe incluso a nivel de pueblo, se sabe que ya cuando les llegaron los romanos ya estaban ahí. Como pasa en Tarragona con el Puente del Diablo, ¿no? Sí. Que se llama Puente del Diablo porque justamente cuando llegaron los romanos ya lo encontraron hecho, ¿no? Bueno, esto es, mira, yo pongo un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Los movimientos arquitectónicos, el románico, que no sé por qué se llama románico, y después viene el gótico. Todas las catedrales góticas se hacen a 80 y pico de años. Y a nadie se le ocurre decir que fueron los franceses, es decir, a nadie se le ocurre decir que vinieron los franceses a construir las catedrales que tenemos en España. Porque para cambiar un estilo arquitectónico, ¿qué hace falta? Una persona. Sí, un arquitecto que sepa. Un artista. Uno, ya está. De la piedra o de lo que sea. Entonces aquí no había suficientes romanos para hacer todo lo que se atribuye a los romanos. Jamás los hubo. Cuando además Roma trabajaba siempre a sueldo y a salario, ¿no? Exactamente. Ellos no hicieron nada más que la guerra. Y el imperio. Y cobrar. Pues, ¿no? Claro, a lo mejor algún romano le daba por hacer... el que se portaba bien era ciudadano romano y el resto son esclavos, ¿no? Entonces, así nació el imperio, el primer imperio reciente, que todavía pagamos las consecuencias de esta romanización, todavía estamos romanizados, pero las cosas las hacía la gente del pueblo.
Cambia el estilo, claro, cambiamos las modas, ahora tenemos otras modas, pero no viene nadie a enseñarnos, porque para cambiar una técnica, para introducir un elemento nuevo, hace falta una sola persona. No, esta romanización es otro invento explicado en las escuelas que no se sostiene para nada, para nada. Entonces vamos a visualizar un poquito, imaginar un poquito, vamos a dejarnos ir. ¿Cómo sería entonces ese lenguaje originario? ¿Estáis todos de acuerdo en que sería uno, más o menos, unificado o no? Bueno, ¿O aparece simultáneo? ¿O quizá la gente se comunicaba más por telepatía y por eso podían tener unos mismos? ¿Dónde vamos? Vamos a volver a... Yo soy eminentemente práctico. Lo que sí te puedo asegurar... Como buen científico. No, práctico como los pobres somos prácticos. Como buen pobre. Los ricos son teóricos. Los ricos también lloran. Bueno, yo lo que sí te puedo asegurar es que antes de la llegada de los romanos había ya un dominio neto, por ejemplo, de la navegación, de ciertas metalurgias, del manejo... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me hablas? Atrévete, lánzate. Pues vamos a ver. Yo te puedo asegurar que el hierro se forjaba hace 9000 años. Ahora, ¿de qué origen era el hierro? El hierro no era hierro de mina, era hierro de meteoritos. Los meteoritos han caído en la Tierra pues toda la vida. El meteorito más grande de hierro que hay creo que pesa 1000 y pico kilos. Está por ahí, está en un museo. Quiere decir que nuestros antepasados, viviendo en la calle, viviendo en el campo, una noche veían caer un meteorito como ese que cayó hace poco en Rusia, les costaba poco ir a seguir a dónde había caído. No tenían otra cosa que hacer. Entonces, quiere decir que el hierro era conocido, el bronce era conocido, el latón era conocido y tiene su nombre. La lata y el latón y el latido del corazón, el lat es una de las expresiones de los sonidos vibrantes. Lat. Esto quiere decir que se conocía, sabían cómo hacer, sabían cómo extraer el zinc, sabían cómo llevar el agua a los molinos, cómo sacarla de las minas, sabían capar a los animales, sabían hacer de un toro, sabían hacer un buey, que no es poco. Yo tengo ahora 4 burros y me cuesta un imperio manejarlos. Es dificilísimo manejar a los animales. Sabían hacer nudos. Los nombres de los nudos, en euskera vienen con la L de lot, lotu, es amarrar. Ha dado el knot, el knot inglés, viene del lot que es un amarre, vamos a decir, no rígido. Los nudos tienen nombre, algunos de ellos un nombre elemental y clarísimo. La navegación era dominadísima. Es igual que has dicho que en Chipre, ¿no? De Chipre se sabe que en Chipre hace 9000 años se sabe que llegaba la gente a Chipre. Bueno, Chipre no está especialmente lejos, se puede ver una mañana de buen tiempo, como se puede ver Ibiza, pero las islas eran visitadas. Sabían manejar la madera, sabían curarla, sabían trabajar el cuero, conocían los colorantes, realmente eran como nosotros, se diferenciaban de nosotros solo en la velocidad. Nosotros hacemos todo pues a gran velocidad, a 800 por hora, a 900, qué sé yo. Pero no había gran ventaja en los conceptos. Todos los conceptos estos que usamos nosotros ahora, las matemáticas, los números, el cero y tal, pues eran conocidos. Es mentira que el cero sea árabe. Absolutamente mentira. Los árabes lo usaron, como otros muchos, que eran pueblos relativamente avanzados y con un concepto de sí mismos bastante con un concepto de la espiritualidad bastante elevado, muy profundo, muy en contacto con la naturaleza. No tenían templos, ¿por qué? Porque la naturaleza eran sus templos, eran los bosques, las cuevas, las fuentes, igualdad entre hombre y mujer, un respeto profundo por lo que es la comunidad. Piensa que se juntaban en la casa grande. La casa grande sigue siendo el ayuntamiento, que es donde la gente se junta para hablar. Esto era un poblado ibérico antes de la romanización. Las casas iguales, repartidas por calles, por oficios, los campos comunitarios. Era una cultura realmente a la que deberíamos volver. Comunidades entre 30 y 100 personas. Entonces, la pregunta era, ¿la lengua o era...? Porque yo quería hacer una intervención sobre la lengua. Es decir, Javier habla del euskera y a mí me gustaría hacer un mensaje más asequible a los que no conocemos el euskera. Por ejemplo, ¿por qué defiendo yo que las lenguas romances realmente siguen la misma tónica? Vamos a poner unos ejemplos, ¿no?
de cómo nos despistan y de cómo realmente podemos ver este significado. Vamos a ver. Va, por ejemplo, es una partícula relacionada con agua. K, con dureza, superficies duras. La R, ¿qué hace la R? Se mueve, vibra, movimiento, cambio. Barca, una cosa dura que se mueve en el agua. Esto es una barca. Calabaza, carbaza o, por ejemplo, una basa. Va, otra vez agua. Sa, recipiente cerrado. Basa, es donde se queda el agua estancada. Carbaza, la car, el recipiente duro, donde pones agua cerrada. Y eso lo estamos encontrando en todo. Pero esto lo vas a encontrar en casi todas las lenguas. Todas las lenguas. Todas las lenguas se basan en el mismo principio. Ahí estamos. Entonces, más allá incluso del fonema, puedes encontrar la misma idea, ya no incluso compartiendo el sonido. Por ejemplo, una palabra preciosa. Perdona. Perdonar es perdona, para dar. En inglés, forgive. Es la misma idea. Pero qué profundidad y qué conocimiento de la vida. La cultura que entiende que solamente perdonas cuando te das, cuando te muestras. Esto nos está dando un conocimiento muy profundo del modo de pensar y de sentir y de ser de estas gentes que celebraban las cosas cogidos de las manos. Y esto los romanos no lo podían entender. Dice Estrabón, entre los íberos la mujer tiene imperio sobre el varón y esto no es civilizado. O los íberos, cuando los clavas en la cruz, cantan cantos de guerra, ¿no? Himnos de guerra. Se quedaban locos, ¿no? ¿Quién es el incivilizado? ¿El que clava al prisionero en la cruz o el que canta cuando lo clavan, ¿no? No sé, son preguntas que nos podemos Una hacer. buena pregunta. El que lo está clavando en la cruz llama incivilizado al que está cantando, ¿no? Imagínate de qué gente estamos hablando, ¿no? Que eran capaces de cantar. Tú me estás clavando en la cruz y yo canto, ¿no? Gente fuerte, gente digna, fuerte, gente muy preparada. Muy relacionada con la tierra, muy vinculados con los procesos de la naturaleza, con el cosmos y con una cosmovisión muy especial. De hecho, uno de los textos que más me gusta es el que habla de que aquí no había dioses. Solamente se adoraba a un absoluto que no tenía nombre. Eso los griegos no lo podían entender. Y de hecho, como no lo entienden, rápidamente le ponen nombre. Ellos adoran al Apeirón, que es el que no tiene nombre. Pues si no tiene nombre es porque no tiene nombre. Pero los griegos incluso lo tienen que nombrar, porque son muy cartesianos los griegos en cierto aspecto. No pueden entender esta vinculación tan importante con la naturaleza. Entonces, ¿cómo es esta lengua? Era simbólica, la encontramos estas partículas en muchas lenguas. Para mí me ha ayudado muchísimo a comprenderlo el rumano. ¿Por qué? Porque claro, fíjate, nos venden la película del género gramatical, de los casos gramaticales que hemos ido perdiendo, de las conjugaciones de los verbos, y me doy cuenta que todo esto no existe. De hecho, no existe la conjugación de los verbos, no existe el género gramatical, no es verdad. Sencillamente hay palabras que terminan de una manera o de otra. Y esta terminación, en o o en a, nos está indicando categorías gramaticales, no género. El género, con idea de sexo, es un invento del siglo XX o XXI. No existe el género gramatical. De hecho, ni en inglés, ni en euskera, en las palabras ni en no chino. existe el género. No, el género no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que había palabras que terminaban con un determinado sonido. Y esta A, por ejemplo, la A que vinculamos al femenino, no tiene nada de género. Sencillamente es un generalizador. Por ejemplo, todas las palabras que acaban en A son categorías más grandes. Ejemplos. Por ejemplo, el cubo, cuba, es más grande una cuba que un cubo. Huerto, huerta. Leño es un leño. Leña es el genérico. Los matemáticos son los hombres y las mujeres que estudian matemáticas, que es la ciencia. Entonces, palabras que acaban en ma, todos los grupos de animales, jirafa, tortuga, todos acaban en ma porque son genéricos. Todas las categorías de plantas, todas las categorías de oficios acaban en a. Entonces, la terminación indicaba tipología gramatical, nada de género. Esto de la tontuna de separar masculinos y femeninos se le ocurrió a Protágoras. ¿Ah? A Protágoras, Protágoras, un gramático griego que se le inventó esto de clasificarlo. Pero de hecho la O tampoco era masculino, porque todavía en bable o en asturiano esta O nos habla del neutro como genérico, cosas incontables. Por tanto, ahora fíjate cómo se manipula la lengua. Es lo que estamos haciendo ahora. Salen los políticos hablando ciudadanos, ciudadanas. ¿No? El plural siempre ha sido inclusivo. Cuando yo hablo de árboles, no dejo fuera los manzanos o los perales o los olmos. Árboles incluye a todos.
Entonces, un plural siempre es inclusivo. Entonces, el que está viendo género sexuado donde no lo hay, tiene un problema. ¿Entiendes? Porque la lengua no es así. La lengua no tenía género, pero tampoco tenía conjugaciones de los verbos. ¿Vale? Si cogemos un tiempo verbal, todas estas conjugaciones tan complicadas realmente, ¿qué es? Por ejemplo, cantar. Cantaré, futuro, cantar, he de cantar. Cantaremos, nos, nosotros, hemos de cantar. Así se forman los verbos. Y vamos a ver, y así con todo, hablar todo el tema de que nos han vendido, que no tiene sentido, que es aleatorio, que es derivativo. No es así. Era mucho más sencillo, mucho más que todo sencillo, eso. mucho más intenso, mucho más complicado. Ahora. Era más científico que lo que ahora la ciencia... Es que ahora nos despistan, ahora justamente pasa lo contrario. Nos hemos desviado mucho. Porque realmente con solo analizar la palabra, tú ya sabías de qué iba el tema. Claro. Es que no te hacía falta estudiar lenguas. Universal, claro, por eso era un lenguaje universal. Solo desmenuzando, porque tenía significado, tenía lógica, sentido común. Si a la primera no lo pillabas, a la segunda, exactamente. Sí. Y todos estos formantes, que ahora en morfología se dicen que son sufijos derivativos, no son sufijos derivativos, son palabras composicionales. ¿Me entiendes? Como decir paraguas, para aguas. ¿Se ha establecido alguna vez algún nombre para este lenguaje originario? Sí, hay varios, pero... Sí, hay gente, yo es que desconocía el tema hasta hace poquito con vosotros. ¿Se le ha puesto algún nombre alguna vez? Bueno, tengo un amigo que le puso uno, que era el Engoa. El Engoa. ¿Qué significaría? Decir, ¿me lo podéis explicar? La lengua celeste. La lengua de los cielos o la lengua de los cielos. ¿O la lengua? O la lengua elevada. O lengua elevada. Sí. Sería la primera lengua originaria. Bueno, varias veces has hablado de la primera. Bueno, la primera, igual que habían 4 a la vez, o no sé, dime, cuenta. Yo tengo cierta... es una pregunta, de hecho no tengo la respuesta, porque es verdad que encontramos todo este tamiz en Europa, y Próximo Oriente, Mediterráneo, incluso más allá, porque nos podíamos ir hasta Siberia, hasta los Urales y hasta la península escandinava, es decir, muy importante todo este tamiz, pero cuidado, ahí, por ejemplo, no cabe, o al menos a mí, yo no sé cómo meterlo, lenguas tonales como el vietnamita, por ejemplo, no tiene nada que ver. Ahí sí que es una concepción... Hay unas lenguas muy distintas que no habéis encontrado la manera de poder decir vengan de un mismo origen. No lo tenéis claro. Es que el Himalaya, continuando con los altos de Mongolia y luego la muralla china, son una diferenciación radical de todo. Pero en cambio, la lengua china, por ejemplo, utilizan pictogramas, sí. ¿No? También a mí me sonaba muchísimo cuando hablabais de los símbolos. Digo, hay lenguas todavía que hoy en día utilizan esos símbolos. Sí, todavía están muy cerca. A lo mejor estas partículas eran las mismas, lo que pasa que aquí se plasmaron con un símbolo y allí con otro símbolo. Pero debe ser el mismo principio. Sí, por lo tanto, nos remitimos de alguna manera. Y se me escapa un poquito América, por ejemplo, que nunca lo comentáis, y que allí cuando fuimos los europeos a invadir, también invadimos con la lengua, ¿no? Porque allí ha quedado algo de las... También debían hablar, evidentemente. Ahí va esto quizá lo vas a decir tú, a lo mejor, no lo sé. Yo iba a decir simplemente que cuando fuimos para allá a invadir, porque fue una invasión, de eso no cabe duda, tuvieron que auxiliarse muchas veces los de los vascos para entender a algunos... ¿De los vascos? Sí, porque mira, interesante. ¿Esto está registrado en algún sitio? ¿Sí? Yo os recomiendo que veáis una página o un nombre de un amigo, muy amigo nuestro, que se llama Jauzarrea, que es una especie de fundación fundada por un fotógrafo muy bueno de folclore, que tiene muy buena relación con Canadá, con los algonquinos y con el gobierno de Canadá en general y con nativos de allí. Todo ello basado en una teoría que lleva en los últimos, 10 o 15 años, está tomando fuerza, de que en la última glaciación, cuando el casquete polar se extendió hasta el paralelo 40 más o menos, a lo largo de toda la banquisa polar que se unía con América, hubo un trasiego habitual de gente que con el estilo de vida de los inuit, de los ¿cómo se llaman los que viven en el polo? Sí, a eso me refiero cuando decía del otro lado del mar, porque realmente
En la época solutrense hubo un trasiego sin mayor interés de América, porque ellos vivían de las focas, de los peces que viven justo en el borde, en el ecotono del hielo y demás. Pero yo no me refería a eso, yo me refería a que el esquema de las lenguas en América ha habido una diferencia radical con Europa y África. No ha habido animales de transporte. Los animales de transporte en América no existían. El bisonte era imposible de manejar con este objetivo, como eran aquí los uros o los touros, que uro y touro es touro, no más que el uro pequeño. Los touros. Eso lleva a que en el norte de América, si buscáis en los mapas de Roselberg, que es un lingüista que ha estudiado también cómo se distribuyen las lenguas, en América del Norte y también en el sur, porque hay otras fronteras, las lenguas se distribuyen como un panal. Es decir, cada grupo indio tiene, vamos a decir, un ámbito de dominio de unos cientos o miles de kilómetros cuadrados, que algunos se sobrepasan unos con otros de acuerdo con el momento, cosa que así no es en Europa. En Europa las lenguas tienen una trayectoria, las principales, una trayectoria horizontal. Una trayectoria migratoria. Que en América no existía. ¿Por qué? Porque los europeos y africanos usábamos a los animales de apoyo. Es decir, desde siempre hemos trasladado nuestros enseres pues encima de una parihuela que se la llevaba una vaca o se la llevaba un animal capaz. Además, nosotros manejábamos la rueda, por ejemplo. Que sí, pero no, en América no había rueda. No había rueda ni había animales para llevarlo. Es decir, los Sioux, los apaches, los pueblos, todos estos indios, y lo mismo los de Centroamérica y los del sur, todo el transporte era a base de... Pero lo que él estaba apuntando es que se utilizó el vasco el euskera para entender. Sí, para entender. Lo he leído yo también. No sé si nunca he penetrado en ello. Si es algo súper interesante de entrada como punto de partida, porque imagínate ahí... Bueno, el filón que tienes para investigar. Pero hay muy poco. Porque, por ejemplo los apalaches, a nadie le extraña que Apalache son las peñas alargadas o tumbadas. Los Apalaches, de hecho, son unas montañas que no se caracterizan por los picos andinos y tal, sino porque son montañas más bien de bajo relieve. Apalache es una palabra de tono euskérico neto, como decir... Vamos a ver, como hay varias por ahí, como decir Arizona, y hay otras sueltas que nunca me he metido con ello, de verdad, porque no he tenido tiempo y porque tampoco he creído que fuera tan importante. Pero sí que es cierto que en el solutrense está demostrado que antes de que los clovis, la cultura clovis, se extendiera por toda América, ya se habían llevado hachas solutrenses desde la zona esta del Golfo de Vizcaya hasta América, porque se han encontrado varias. Y se han encontrado en sustratos de hace 17, 16.000 años, cuando ya la glaciación estaba retirándose y ya estaba el clima definitivamente templándose. Son de las muchas cosas que tienes pendientes. Cosas que tenemos pendientes. Bien, vamos a hacer una última ronda. Un poco por si se os ha quedado alguna cosa por decir, os cedo la palabra por última vez, por si queréis añadir algo que redondee un poco todo lo que hemos hablado. No sé, yo no soy capaz de redondearlo. Si hay algo que me gustaría dejar aquí, es, por ejemplo, retomando el hilo inicial de estos sonidos originarios, como las posiciones en la boca ya marcan mucho el significado de la sílaba o de la palabra o de esta unidad que se va a formar. Antes he puesto el ejemplo de que la A era más grande que la O, pero es que fíjate la boca, A, O. Es decir, la A está más abierta, por tanto la energía sale. Este genérico está absolutamente relacionado con el sonido, con la explosión que tiene la A hacia afuera. Por eso simboliza todo un movimiento de vida. Y es curioso porque fíjate que muchas palabras nosotros añadimos la A delante, ¿no? Por ejemplo, caricia, acariciar, es este movimiento. La R siempre es acción, entonces el verbo acariciar, hablar, pintar, cantar es la acción del canto, cantar, acción del canto. Entonces estamos llegando ahí, ¿entiendes? Esto es tan
fascinante. A pesar de todos los problemas, a pesar estamos de que no nos han ayudado ni animado, ni al revés, ayudado. Porque, claro, tú coges un diccionario etimológico y te despista, porque te da orígenes diversos de palabras, ¿no? Y en cambio, cuando empiezas a ver cómo funciona la lengua, que es tan sencilla, pero es casi sagrado, ¿eh? Realmente te das cuenta de una vinculación directa entre el sonido, entre esta idea... Era un lenguaje sagrado, ¿no? Eso es lo que se refiere cuando hablamos de un lenguaje sagrado. Mira, es que María Gimbutas ya lo dijo, que realmente el origen de todos los símbolos de esta, que será después lo que entendemos como escritura, es cultural, es religioso. Religioso entendido como espiritualidad. No tiene nada que ver con los contables y con los mercados. Esto viene después. Pero el origen de verdad, cuando la persona necesita un símbolo para expresar, es cultural. Entonces esto no es nuevo, esto se sabe. Hace tiempo que hay gente que lo está investigando y está relacionando con el culto a la naturaleza, con la diosa madre, con todo este movimiento de pueblos que estaban unidos por una cultura afín, que vivían de un mismo modo, que respetaban la naturaleza, estaban absolutamente integrados. Y es esta fuerza de esta lengua, de esta profunda unión mística casi de la vida con el ser, con el cosmos, lo que encontramos en esta lengua primigenia. Y esto es lo que me parece fascinante y que no está reñido con la lingüística, cuidado, ¿eh? Porque yo lo hago desde más o menos una preparación académica, ¿eh? Sí, yo añadiría que la primera lengua incluso va más allá del sonido y de todo lo demás, ¿no? Es una lengua telepática, una lengua que realmente en su principio era así, silencio puro. Era simplemente dos personas se miraban, por ejemplo, a los ojos y se comunicaban una serie de imágenes, ¿no? A un nivel, dijéramos, mental, ¿no? A otro nivel. Y luego a partir de ahí empezó a apoyarse con el sonido y que los primeros sonidos realmente eran mágicos y se hacían para transformar la materia. Y luego de ahí hemos ido poco a poco, yo diría que bajando al universo. Bueno, alejándonos por un lado, pero también acercándonos a otra manifestación, ¿no? Que es la de la materia. Quizá porque teníamos que hacer ese trabajo. Y de alguna manera a lo mejor lo hicimos con el lenguaje, o sea, con el mismo lenguaje hemos creado todo el contexto, algo que los libros sagrados de alguna manera lo dicen, ¿no? Dicen, pues esto, ¿no? Que nosotros con el verbo, dándole nombre a las cosas, de alguna manera le hemos dado manifestación. Y ahora quizá nos toca volver a descubrir cómo lo hicimos, o sea, cómo realmente empezamos a unir estos sonidos y volver otra vez a hacer el ejercicio, pero al revés, porque nos toca otra vez volver a casa. Quizá nos toca volver a recordar, ¿no? De dónde viene todo. Simplemente quería añadir eso. Bueno, yo lo único que voy a dar es un mensaje de esperanza. Esperanza porque durante la quietud de tantos siglos no se han perdido. ¿Cuál es la etimología de esperanza? Esperar es uno de los verbos muy bonitos. No la recuerdo ahora, pero me parece que me fue muy grato el descubrirlo. Allí entre el público tenemos uno que se acuerda de ello. Me da atención esperar y aspirar. Sí. Lo que quiero decir yo es que parece que ha habido alguna ansia de retención de todo esto orientada por la primacía que se quería del latín. Yo desde luego lo he notado desde San Isidoro. Tan pronto como San Isidoro. ¿Tú cuando estás? No, lo que he leído de San Isidoro está claro que nos vende un modelo de mundo romacéntrico. Sí. Entonces. No quería hablar de ese tema porque me apasiona, pero realmente es así. ¿Te apasiona Roma? Me apasiona la finalidad con la que esto se ha apuntado, porque realmente quien controla el lenguaje controla las masas. Esto es tan evidente como que los políticos tienen asesores lingüistas. Entonces no es inocente que no se explique cómo funciona, porque nosotros, los humanos, el lenguaje humano funciona de forma relacional en base a metáforas. Entonces, si no sabemos, somos mucho más vulnerables. Se utiliza en la publicidad, pero también lo utiliza un entrenador de fútbol, y evidentemente en política son los grandes expertos, para inducir un pensamiento y que se acepte de modo subliminal. Por eso es tan importante volver. Por eso es tan importante saber cómo funciona, para que no seamos manejables.
Como mínimo que seamos conscientes, porque es muy fácil introducir ideas. Somos conscientes de cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Y para eso permitirlo. tenemos que volver a investigar, claro, cómo lo hicimos. Y cómo se sigue haciendo desde el control. Y eso está muy estudiado, ¿eh? Eso está muy estudiado. Cómo se utiliza desde las élites y el lenguaje. Me quedo con algo que ha dicho José Luis y me ha llegado, y es que primero es la idea, después el sonido y después la materia, no al revés, como siempre nos lo han vendido. Sí. Gracias por compartir vuestro conocimiento. Nos vemos pronto. Gracias a ti por tu trabajo. Gracias.